La seducción es un juego de estrategia en el que las personas con un cerebro manipulador juegan con ventaja. Y hoy voy a compartir contigo una de las estrategias de seducción más célebres de la historia, para que la identifiques cuando alguien la aplique contigo, porque sigue siendo igual de vigente e igual de efectiva que en el siglo XVII. Es una estrategia diseñada por una mujer, una auténtica seductora francesa que mantuvo relaciones con algunos de los pensadores, escritores y políticos más relevantes de su época. Ella se tomaba la seducción como un juego de estrategia y la practicaba con absoluta habilidad. Vamos a verla. Winterland, tell me all your secrets. Ninon de Lenclos, la cortesana más famosa del siglo XVII en Francia. Se echó semanas escuchando al marqués de Sévigné cómo le contaba las dificultades que tenía para seducir a una joven condesa que le gustaba y era muy guapa, pero inalcanzable. Ninon tenía 62 años en aquella época y había acumulado muchísima experiencia en cuestiones románticas. El marqués, en cambio, era un joven de 22 años, atractivo, pero irremediablemente inexperto en temas del amor. Al principio a Ninon le parecía divertido oírlo hablar de los errores que había cometido intentando seducir a la joven condesa, pero al final se cansó. Ella era una mujer manipuladora, estratega, y le resultaba muy difícil tolerar la ineptitud en cualquier ámbito, pero sobre todo en lo que respectaba a la seducción de una mujer. Así que decidió mentorizar al joven marqués para ayudarlo a conseguir su objetivo: seducir a la condesa. La estrategia era muy clara y fácil de seguir. Vamos a repasarla tal y como ella se la trasladaba al marqués. Si quieres profundizar en esta estrategia o en muchas otras que estudiamos en el campus de Poder Personal, pásate por 30kcoaching.com/poder personal y explora las diferentes capacitaciones que tenemos en cuanto a influencia y persuasión. Primero, tenía que entender que esto era como una guerra. La hermosa condesa era una ciudad a la que había que conquistar, pero nadie nunca había conseguido conquistar una ciudad anunciando a los 4 vientos las intenciones. Había que planificar y llevar a cabo cada paso prestando muchísima atención a cada detalle. Fase 1. Acercamiento amistoso. Ninon dio instrucciones al marqués de que empezara de nuevo, pero esta vez mostrando cierta indiferencia, cierto distanciamiento. Lo que tenía que transmitir era despreocupación. La próxima vez que estuvieran solos, le explicó ella, debía tratar a la condesa y hablar con ella como si se tratara de un amigo, no de un pretendiente. Este primer paso tenía el objetivo de acercarse y despistarla. La condesa no debía intuir el interés que él tenía por ella. Era habitual que si un hombre se acercaba a una mujer, como era este caso, tuviera algún tipo de intención romántica. Sin embargo, esa debía ser una posibilidad en la cabeza de ella, pero nada evidente en el comportamiento de él. Ella debía preguntarse si habría intenciones románticas, pero no debía verlas venir. Fase 2. Los celos. Ninon trazó el plan a largo plazo. Una vez que la condesa estuviera lo suficientemente desconcertada, habría que ponerla celosa. En el siguiente encuentro, que era una celebración por todo lo alto que iba a tener lugar en París, él debía aparecer del brazo de una joven preciosa. Esta mujer, a su vez, tendría unas amigas igualmente guapas. Y esto, que podría parecer un detalle sin importancia, en realidad tenía un objetivo muy específico. Siempre que la condesa mirara hacia donde estaba el marqués, lo vería rodeado de las mujeres más despampanantes de París. La condesa no solo estaría rabiosa de celos, sino que vería al marqués como una persona deseable, especialmente por las mujeres. A Ninon le costó bastante hacer que el joven marqués lo entendiera, porque él era realmente un chico transparente, sin el más mínimo sentido de la estrategia. Pero ella le explicó que cuando una mujer de la categoría de la condesa estaba interesada por un hombre, quería saber que también otras mujeres estaban interesadas por él. Esto no solo le da un valor inmediato, sino que le resulta más gratificante sacárselo de las garras a las demás. Así se lo explicaba ella.
3. La ausencia selectiva. Una vez que la condesa estuviera celosa pero intrigada, sería el momento de cautivarla. Siguiendo las instrucciones de Ninon, el marqués no aparecería en los lugares donde la condesa esperaba encontrarlo. Y entonces empezaría a aparecer repentinamente en otros lugares que nunca había frecuentado, pero a los que también iba la condesa. Ella sería incapaz de predecir sus movimientos. Y todo esto la llevaría al estado de alerta necesario para que la seducción sea un éxito. Cuenta el experto en manipulación Robert Greene que Ninon y el marqués de Sévigné llevaron a cabo todas estas estrategias durante semanas. Ninon hacía un seguimiento constante de los progresos del marqués. A través de su red de espías, porque tenía una red de espías, Ninon supo que la condesa se reía más fuerte de las gracias del marqués y escuchaba con más atención sus historias. Supo que la condesa había empezado a preguntar sobre él. Sus amigos le dijeron que en reuniones sociales la condesa a menudo miraba al marqués y seguía sus pasos con curiosidad e interés. Ninon estaba segura de que la joven estaba cayendo ante sus encantos. Era una cuestión de semanas ahora. Quizás un mes o dos, pero si todo iba como estaba previsto, la ciudad sería conquistada. Unos días después, el marqués se encontraba en casa de la condesa. Estaban solos. De repente, él se convirtió en un hombre distinto. Esta vez siguió sus propios impulsos en lugar de seguir las instrucciones de Ninon como había estado haciendo durante semanas. Tomó de las manos a la condesa y le dijo que estaba enamorado de ella. La joven pareció desconcertada, una reacción que él no esperaba. Ella se puso distante y se marchó pidiendo disculpas. Durante el resto de la tarde ella evitó que se cruzaran sus miradas y no estuvo allí para despedirse de él. Las siguientes veces que él fue a visitarla se le informó de que no estaba en casa. Y cuando accedió a volver a verle de nuevo, ambos se sentían extraños e incómodos en compañía del otro. Se había roto el hechizo. Vamos a analizar qué ocurrió aquí, porque este fue un hecho real y es muy interesante analizarlo. Ninon de Lenclos, la cortesana de 62 años, era un verdadero y auténtico cerebro manipulador. El impaciente marqués de Sévigné, en cambio, no lo era. Ella lo sabía todo sobre el arte de la seducción. Había tenido relaciones con algunos de los mayores pensadores, políticos y escritores de la época. Personajes como Rochefoucauld o Molière. Para ella, la seducción era un juego de estrategia y era muy buena jugando ese juego. A medida que se fue haciendo mayor y fue acumulando historial amoroso, también aumentó su reputación de seductora y algunas de las más importantes familias de Francia la contrataban para que guiara y mentorizara a sus jóvenes herederos para que pudieran atraer a una joven deseable para la familia. Ninon defendía que los hombres y las mujeres no eran para nada diferentes en temas del amor. Decía que en la seducción las intenciones jamás deben ser reveladas, que el modo de hacer que la seducción tenga éxito es despistando totalmente al otro, no dejándole saber qué va a ocurrir o qué sentimientos hay tras los actos. Decía que la confusión es la mejor arma para conseguir que la otra persona se rinda. Su estrategia de seducción a menudo consistía en mezclar señales, incluso mostrar interés por un tercero para despistar, luego mostrar interés por la persona que realmente interesa y luego mostrar desinterés de nuevo. Ninon explicaba que este comportamiento es un gran excitante en toda la fase de cortejo. El marqués estaba siendo guiado hacia su objetivo por alguien que realmente le habría ayudado a conseguirlo porque ella era una experta en manipulación. Sin embargo, él no supo esperar, porque no era para nada un cerebro manipulador y desde su ingenuidad e inocencia creyó que siendo transparente iba a alcanzar su objetivo finalmente. Y los cerebros manipuladores saben que a la hora de llevar a cabo una estrategia para seducir a una persona es fundamental saber valorar el momento preciso para cambiar de fase. Pero también es fundamental
fundamental comprender cuál es la estrategia amorosa de la otra persona. Tengo un vídeo donde te explico exactamente cómo identificar la estrategia amorosa de la otra persona para que no te confundas a la hora de escoger el lenguaje con el que transmitirle tus sentimientos. Te dejo el vídeo por aquí y te dejo también un botón de acceso al campus de Poder Personal donde tienes incluido el curso experto en cerebro manipulador del que hemos extraído la estrategia de seducción de hoy.